Todo inicia en una ciudad que está siendo atacada por un monstruo gigante, o sea un kaiju, el cual alerta a todos y causa un destrozo gigante nada más con su presencia. Esto pone en alerta a las fuerzas de la Orden, la tercera división contra los kaijus, lideradas por la capitana Mina, quien con solo un disparo termina por aniquilar al monstruo y salvarlos a todos. Poco después de la batalla, ella y todo su grupo son saludados con admiración por parte de la gente, pero mientras tanto, Kafka, nuestro prota y también amigo de la infancia de Mina, se va al cuerpo del kaiju para hacer su trabajo, el cual es limpiar todo el desastre que dejó el equipo de Mina. A diferencia de la tercera división, su trabajo no es tan emocionante o reconocido, ya que consta únicamente de cortar y limpiar la escena de los restos, cosa que deben hacer en una semana. Terminado su día, Kafka se recuesta en su cama y ve las noticias, donde aparece su amiga, con quien juró luchar contra los kaijus juntos cuando eran pequeños, pero desafortunadamente él no pudo acompañarla. Kafka intenta no pensar en eso y convencerse a sí mismo de que tiene una buena vida, come lo que quiere y tiene una buena casa, pero no puede evitar sentirse que quiere algo más. Al día siguiente, de camino al trabajo, se queja del mal olor que tiene debido a que tuvo que limpiar los intestinos, pero cuando llega a su oficina encuentra a un nuevo recluta, Ichikawa, un chico que al igual que Kafka quiere unirse al cuerpo de defensa, pero a diferencia de él no planea rendirse hasta conseguirlo. Esto molestó a Kafka, quien durante el resto del día lo ayuda y un poco lo molesta porque le ha tocado limpiar los intestinos juntos. Durante la tarde, cuando todo termina, Ichikawa va con él para agradecerle por ayudarlo en su primer día, y además le cuenta que la edad límite para unirse al cuerpo de defensa subió a 33 años, dándose cuenta de que cuando Kafka le habló sobre cómo se rindió, se veía triste. Kafka le agradece por su comprensión y se da cuenta que Ishikawa es un chico más amable de lo que aparenta, pero mientras hablaban, un kaiju residual aparece para atacarlos. Kafka salva a Ishikawa en el último segundo y le pide huir, porque él tiene más futuro en esto. Mientras tanto, mantiene al monstruo distraído al huir por la calle, recordando cuando era un niño y junto a Mina habían jurado convertirse en los mejores soldados. Pero como ya sabemos, las cosas no terminaron así. El prota se da cuenta de que no le queda otra opción más que pelear contra el monstruo, así que agarra una vara de metal entre los escombros, pero el kaiju es mucho más fuerte y lo termina dejando lesionado. Justo cuando todo parecía perdido, Ichikawa aparece para defenderlo, porque no quiere volverse un soldado si siempre está huyendo. Esto hace a Kafka sentirse impotente y patético, como cuando recibió los resultados de la prueba para unirse al cuerpo de defensa. Ichikawa está a punto de terminar igual que él, pero la tercera división aparece a tiempo para salvarlos, con Mina liderándolos y reportando que el peligro ha pasado, pero no se gira a ver a su amigo. Este termina internado en el hospital, pensando en lo increíble que es Mina, pero a su lado Ichikawa le agradece por haberlo salvado y arriesgado por él, lo que le hace entender a Kafka que debe dejar de mentirse a sí mismo y volver a aplicar para el cuerpo de defensa. En ese momento, un insecto aparece ante él y se mete en su boca, hasta que finalmente consigue entrar a su cuerpo. Al ver a Kafka retorciéndose, Ichikawa se acerca para ayudarlo, pero en su lugar encuentra a un kaiju monstruoso. Un anciano los ve y reporta esto a las autoridades, que los obliga a huir. Al mismo tiempo, Mina piensa en su amigo y recibe la noticia de que un kaiju salvaje está en el hospital. Ahí vemos que Mina aún recuerda a Kafka cuando eran niños, y él había prometido cuidarla si encontraban a un kaiju gigante, pero ahora en el presente vemos que todo es al revés, ya que ella se reúne con toda la tercera división para informarle sobre lo sucedido en el hospital y cómo es que deben cazar al kaiju para prevenir víctimas. Al mismo tiempo, en la habitación de Kafka, este intenta convencer al anciano de que es un humano, pero su apariencia no le ayuda, y para empeorar aún más las cosas, su fuerza se ha vuelto incontrolable, permitiéndole destrozar una pared con solo apoyar su mano. Esto lo fuerza a él y a Ichikawa a huir de la escena para evitar al cuerpo de defensa. En el camino descubren que Kafka no puede controlar por completo su cuerpo, dado que entra en un modo aún más grotesco que antes, lo que le da tentáculos y hasta una lengua capaz de comerse a un pájaro. Por si eso fuera poco, le dan ganas de ir al baño, y dado que no se controla, lo hace ahí mismo. Pero lo peor de todo es que ahora con ese aspecto ya no podrá ser parte del cuerpo de defensa, sino que lo cazarán como un kaiju más. Mientras Kafka piensa en la horrible realidad que va a vivir desde ahora, escucha como otro kaiju causa problemas cerca de la zona, lo que también hace que el equipo de defensa se divida para ir a perseguirlos por separado. Ichikawa sugiere que huyan antes de que lleguen, pero Kafka se niega y ambos van a la zona donde están atacando al kaiju. Aquí una niña pequeña intenta ayudar a su madre para sacarla debajo de unos muebles, pero en ese momento el kaiju aparece y trata de devorarlas. En el último segundo, Kafka aparece para darle un puñetazo al monstruo y mandarlo lejos. Intenta calmar a la niña, pero su apariencia monstruosa no lo ayuda para nada, así que Ichikawa le echa una mano para poner a ambas a salvo. Kafka, al ver que el kaiju sigue con vida, decide golpearlo con toda su fuerza, y cuando lo hace, estalla hasta no dejar nada. Por suerte logra calmar a la niña, que poco antes de que se vaya, le agradece por haberla salvado, recordándole a Mina y cómo habían prometido volverse soldados. Al hacerlo, toma su decisión sobre que debe volver al lado de su amiga, y con esa idea en mente vuelve a convertirse en humano. Poco después, Mina y su equipo llegan,
llegan, preguntándole a la niña sobre los kaijus, a lo cual esta le pide no perseguirlo ya que la salvó, lo cual rápidamente se vuelve el tema principal en la ciudad, pues no es nada normal que un kaiju proteja a las personas, así que le pusieron de apodo el kaiju número 8, el único que las fuerzas de defensas no han conseguido eliminar. Ichikawa por otro lado recibe su informe sobre su examen para entrar al cuerpo de defensa, y al igual que Kafka terminan aprobando. Afortunadamente este último aún no ha sido descubierto por las autoridades, pero todavía no sabe cómo controlar por completo su poder, aunque en los años anteriores ha sufrido por no ser capaz de pasar la segunda prueba. Gracias a Ichikawa y su accidente con su nueva forma, se ha dado cuenta de que ya no puede abandonar su sueño de ser un soldado, así que de una forma u otra logrará pasar la segunda prueba y reunirse con Mina. Sin embargo, hasta entonces tendrá que tener cuidado para que no lo descubran. Días después, los dos amigos asisten al edificio donde se llevará a cabo la segunda prueba para volverse parte del cuerpo de defensa, dejándolos sorprendidos a ambos por la gran cantidad de aspirantes que habrá este año. Entre ellos, una niña se pone a molestar a Kafka por ser un viejo y además usa su gran fuerza para mover su camioneta para poder estacionarse en su lugar. Esta chica es Shinomiya y tiene como pasatiempo exterminar kaijus, pero entonces siente el aroma de uno en Kafka. Ichikawa obviamente protege a su amigo, declarando que trabajan limpiando los desechos de los kaijus, pero en eso Kafka levanta la camioneta como si fuera nada, haciendo pensar a todos que él también tiene un traje para fortalecerse, y entonces aprovecha la sorpresa para lucirse genial. Sin embargo, Ichikawa lo regaña por haber usado su poder de manera descuidada, ya que obviamente está arruinando la mentira y tienen que mantener esto en secreto. Dejando de lado el descuido, Kafka asegura que pasará la prueba de un modo u otro, porque esta es su última oportunidad para estar junto a su amiga. De inmediato la prueba comienza, pero rápidamente se da cuenta de que es uno de los que más atrás se ha quedado pese a haber estado entrenando sin parar por todos los días. Esto porque ya tiene más de 30 años y le afecta su edad. Debido a esto, termina entre los últimos lugares de la prueba. Para sacarlo de su miseria, Ichikawa le hace notar que este año hay un montón de jóvenes graduados de universidades y escuelas militares, entre ellos chicos muy talentosos como Aoi, Izumo o Furuhashi. Es por esto que el nivel es tan alto este año, porque hay una gran cantidad de aspirantes prometedores, pero la que sin duda alguna más resalta es Shinomiya, quien se alza como la más fuerte y hábil entre todos los aspirantes, sorprendiendo a Kafka porque no sabía que era tan buena. Para calmarlo un poco, Ichikawa le informa que desde hace 2 años usan la segunda parte de la prueba para que examinen a los kaijus y puedan probar qué tanto saben sobre ellos, lo que puede asegurarles la nota, pero cuando llegan con Hoshina, el encargado de la segunda parte, este les informa que exterminarán a los kaijus. Para ayudarlos, les dan los trajes anti-kaijus hechos con el material orgánico de estos últimos, y cada participante puede extraer una cierta cantidad de poder, siendo Shinomiya la más poderosa, al ser capaz de utilizar el 46% del poder del traje, teniendo el nivel de un teniente. Ichikawa también se frustra un poco, por solo sacar el 8%, pero eso ya es bastante impresionante al ser su primera vez. El único que no puede extraer nada es Kafka, que solo marca el 0% de su potencial de combate, siendo la burla del lugar, pero aún así, lo dejan pasar a la prueba. Esta consiste en usar todo el armamento y equipo anti-kaiju que les han proporcionado, para exterminar entre todos a los más de 30 que han recogido para llevar a cabo esta prueba. Si bien cada aspirante tiene consigo un dron con el cual podrán pedir ayuda, no se garantiza que salgan vivos. La prueba empieza y Shinomiya se alza como la mejor al ser capaz de eliminar a un monstruo sola, pero Kafka forcejea con su armamento al no poder usar el poder de su traje, pero cuando escucha que su amiga está supervisando todo, decide que igualmente dará lo que tiene. Es por eso que se une a un grupo de ataque y usa una granada aturdidora para atacar a un kaiju ciego, ya que este tiene un oído súper desarrollado y es más vulnerable a esas bombas. Además, su vasto conocimiento en la anatomía de este tipo de kaijus permite al resto del equipo eliminarlo fácilmente al apuntar a la zona blanda de su cuerpo, haciendo que incluso los instructores se fijen en él por su capacidad de trabajar en equipo y ayudar sin atacar. Con esta estrategia, él e Ichikawa pueden lograr pasar la prueba, pero mientras se dirigen al siguiente punto de ataque, un kaiju ataca a Kafka, dejándolo gravemente herido. Los instructores están por desplegar el escudo de emergencia y descalificarlo, pero Shinomiya aparece para salvarlo y burlarse de él, para de paso llevarse a todos los kaijus de los demás. Hoshina le aconseja rendirse, pero Kafka ya no quiere volver a hacerlo, decidido a cumplir su sueño, extrayendo por sí mismo una parte de su poder de traje. Hoshina y los demás le permiten continuar con el examen, pero advierten que si llega a tener problemas, no dudarán en activar el escudo y sacarlo. Kafka intenta lucir normal, pero sabe que puede moverse con la pierna rota, así que junto a Ichikawa idean un plan ridículo pero eficaz para trabajar juntos. Ichikawa lo carga en hombros aprovechando la fuerza extra de su traje, lo que les permite a ambos apoyar al resto de los equipos, pero con lo que no contaban era que Shinomiya se encargaría de eliminar a todos los kaijus que se encuentra, incluido el principal, terminando con la prueba antes de que cualquiera de los demás pueda demostrar sus habilidades. Hoshina reconoce junto a Mina la gran habilidad de Shinomiya, quien es la hija del director y la responsable de dar esperanza al país. Mientras ella se relaja, no se da cuenta que un nuevo kaiju
kaiju apareció y la ataca, haciendo que todos los demás que había exterminado se recuperen, a lo cual los instructores activan el estado de alerta. Shinomiya se enfrenta al kaiju raro, el cual puede hablar y se sorprende de que siga viva, pero la vuelve a atacar para ejecutarla, cosa que no sirve de nada, pues Shinomiya no está dispuesta a rendirse aun si su cuerpo es destruido por completo. No diré la frase de Gohan porque esta tipa no se lo merece. Los instructores se dan cuenta de que algo anda mal y ordenan a todos los participantes correr al centro de emergencia más cercano, mientras Hoshina y Mina se dirigen a la zona de pruebas, pues son los únicos capaces de enfrentarse a los kaijus de este nivel. Por otro lado, Shinomiya continúa intentando dar batalla, pues sabe que debe ser perfecta por el futuro de su país. Es así que mientras pelea, recuerda cuando fue admitida en las fuerzas de defensa junto con Mina, pero a diferencia de ella, su padre no la elogió, sino que solamente le ordenó ser fuerte y seguir siendo perfecta por él y su país. Es por eso que ahora, incluso con sus heridas, sigue luchando, pero nada funciona, ya que los kaijus son mucho más poderosos ahora, indicando que este es su fin. En sus últimos momentos, lo único que puede hacer es llorar y pedirle perdón a su padre por fallar, pero en eso Kafka aparece para salvarla, convirtiéndose en un kaiju. Él sabe que no puede darse el lujo de contenerse en una situación como esta, pero debe hacerlo rápido para que no lo descubran. Gracias a los esfuerzos de Shinomiya, los demás pudieron escapar, pero también las fuerzas de defensas notan que la onda de energía generada por Kafka es tan grande que podrían hacerlo el kaiju más fuerte de toda la historia, pero atribuyen que los sistemas están dañados. Kafka sabe que le queda poco tiempo antes de que el cuerpo de defensa llegue, así que concentra todo su poder en un solo golpe, y al igual que la última vez, desintegra al kaiju con su ataque, deteniendo su regeneración. Acto seguido le pide a Shinomiya que no diga nada y que se cuide más, pero entonces Ichikawa aparece para regañarlo por haber utilizado su poder. Shinomiya entonces se desmaya por el agotamiento, y poco después el equipo de defensa llega a la escena. Hoshina de inmediato reconoce la escena de la batalla como el incidente que tuvo Kafka cuando se convirtió en kaiju hace meses, pensando que todo esto está relacionado, mientras este último se queja por haber sido hospitalizado otra vez por sus heridas, pero también le agradece a Ishikawa por haberlo ayudado y darle el impulso necesario para volver a intentarlo. En ese momento Mina aparece y lo felicita por haber salvado a Shinomiya. Aunque Kafka quiere hablarle, solo lo hará cuando sea un soldado también. A su vez Shinomiya es visitada por Hoshina, que le pregunta si fue ella quien derrotó al kaiju principal, y para proteger a Kafka miente afirmando que fue ella. Por otro lado, el kaiju responsable de todo descubre que no hubo víctimas gracias al número 8, pero poco después se convierte en humano y sale a trabajar con los antiguos amigos de Kafka. Ese tipo se me hace muy misterioso. ¿Acaso hay más kaijus que se pueden convertir en humanos, o al revés, hay humanos que tienen poderes de kaijus? Días después de que se llevara a cabo el examen, Kafka e Ichikawa están en la oficina esperando los resultados, con Kafka muy nervioso por ver su nota, culpando a su amigo por haberle dado la motivación para volver a intentarlo y ahora tener que sufrir por el estrés. Minuto después, llegan los sobres con los resultados y Kafka no puede creer lo que hay en su hoja. Tiempo más tarde, vemos a todos los aspirantes sobresalientes reunidos en un mismo salón, saludándose unos a otros y reconociéndose por los logros en el campo de batalla durante la emergencia. Entre ellos, Ichikawa se encuentra con Furuhashi y conversan un poco, pero entonces Shinomiya aparece y poco después da inicio a la entrega de diplomas. Ella se siente mal por tomar el crédito que se supone que debería tener Kafka, y cuando pensaba que no se presentaría, este llega en el último segundo. Resulta que durante la reunión de los instructores lo reprobaron, pero Hoshina decidió apostar por él gracias a la gran capacidad competitiva que tiene y su conocimiento sobre los kaijus, cualidades que no se encuentran en cualquier recluta. Por todo esto, Hoshina decidió aceptarlo en su grupo, aunque fuera como cadete. Volviendo al presente, Mina le da la bienvenida a todos los nuevos reclutas de este año, pidiéndoles que den su mejor esfuerzo, pero Kafka sin querer le promete esto llamándola por su nombre, ganándose 100 flexiones como castigo, aunque en realidad su vieja amiga está muy feliz de volverlo a ver. Sin embargo, Hoshina se siente desconfiado de Kafka, porque luego de que ocurriera el incidente de la onda de choque, sus signos vitales desaparecieron, lo que de un modo u otro lo relaciona con lo que pasó durante la prueba, y decidió volverlo cadete para poder vigilarlo. Poco después, Shinomiya se entera de toda la verdad tras su transformación y le advierte que no le cuente a nadie, porque en el mejor de los casos harían tantos experimentos con él que no podría ser un soldado, y en el peor caso podrían usar su cuerpo como arma. Ella promete no decir nada, pero también asegura que si Kafka llega a volverse enemigo de la humanidad, ella misma lo exterminará. Días más tarde, Ichikawa se encuentra practicando tiro, mejorando bastante su potencial de combate, llegando al 18%. Furuhashi no quiere perder contra él, así que da su esfuerzo para llegar al 20%, presumiendo frente a Ichikawa, aunque de poco sirve, ya que Shinomiya se alza aún como la mejor al ser capaz de utilizar la mitad del poder de su traje. Todos los nuevos reclutas compiten entre ellos, pero Kafka sigue siendo el que está en el último lugar, al ser capaz de utilizar solo el 1%. Pese a esto, Hoshina reconoce que se esfuerza mucho y se alegra de que los nuevos soldados sean tan motivados. Luego del entrenamiento, todos terminan cansados
cansados y se van a duchar, compitiendo por quién tiene mejor físico, siendo Aoi quien resalta entre todos. Shinomiya a su vez se encuentra con Mina en los baños y le pregunta cómo puede tener su fuerza, a lo que ella se ofrece a enseñarle ahí mismo. Volviendo con los chicos, Furuhashi le pregunta a todos sus motivos para unirse a la fuerza de defensa. Todos se unieron por la misma razón, la capitana Mina, que es considerada la heroína de su generación, pero cuando descubren que es la amiga de la infancia de Kafka, lo interrogan para saber todo sobre ella. En los días siguientes, todos siguen entrenando, aprendiendo y descansando como buenos amigos, pero no importa que tanto se esfuercen, Kafka sigue siendo el último entre todos, al no ser capaz de aumentar su potencial de combate. Debido a esto, se tiene que esforzar el doble y quedarse hasta tarde estudiando, momento en el que llega Hoshina para molestarlo con su idea de quitarle el puesto de segundo capitán. Kafka promete dar su mejor esfuerzo para ello, pero Hoshina le advierte que no se encariñe con sus amigos, porque en cualquier momento podría pasar algo. De hecho, en ese mismo momento suena la alarma, dando inicio a la primera misión de Kafka. Mientras los civiles son evacuados de la zona donde aparece el kaiju, Mina y el resto de la tercera división comienza a planear el ataque, de manera que los nuevos reclutas pueden ayudarlos también. Shinomiya, por su parte, sigue sin poder creer que Kafka sea el kaiju número 8 y espera que no la decepcione, pero Kafka está demasiado nervioso al ser su primera misión. Los nuevos reclutas llegan a la zona de combate, donde Hoshina los comanda, e informa que el kaiju principal será enfrentado por Mina y el resto de la tercera división, mientras que ellos se ocuparán de los residuales que nacen sin parar. Dado que lo fundamental es minimizar los daños de la zona, lo que deben hacer es simplemente mantener a raya a los kaijus residuales hasta acabar con el principal. Aunque es la primera misión y suena arriesgada, Kafka está muy emocionado al igual que todo su equipo, ante lo cual Ichikawa le anima diciendo que su primera misión debe ser un éxito. Antes de poder seguir dándose porras entre los dos, los kaijus residuales aparecen y da inicio a la misión. Mientras Mina se acerca para encargarse del principal junto a las fuerzas armadas, Hoshina solo puede esperar que los nuevos reclutas den una buena impresión a sus superiores. Kafka, como siempre, intenta ser de ayuda, pero debido a que es el más débil, el grupo no puede hacer nada, así que Shinomiya se encarga de cubrirlo usando su gran poder para destruir a los kaijus. Pero no solo ella es la que resalta ante los soldados experimentados, sino que Ichikawa y todos los demás también lo hacen al eliminar a los monstruos fácilmente. De hecho, Ichikawa está mejorando muy pronto, porque quiere ser lo suficientemente fuerte como para que su amigo no deba transformarse. En poco tiempo, Aoi e Izumo dejan impresionados a sus superiores al ser capaces de aniquilar a los kaijus como si fueran moscas, mientras los soldados superiores admiran el gran potencial de la nueva generación. Kafka es el único que no aporta nada y no puede luchar debido a su bajo nivel de poder, pero decide no dejarse llevar por esto y mejor se enfoca en utilizar sus propias fortalezas para ayudar. Es por eso que va tras el cuerpo de un kaiju exterminado y luego de diseccionarlo descubre dónde se ubica su núcleo, además de la zona donde no deben disparar para evitar que se reproduzcan. Aunque no ha hecho nada para eliminar a los monstruos, su conocimiento e investigación lo han vuelto un soldado valioso para el equipo, recibiendo felicitaciones por Hoshina. A su vez, Mina se prepara para llevar a cabo su ataque al kaiju principal, dispuesta a mostrarle a su amigo cuán fuerte es ahora y a qué altura apunta para igualarla. Sin mucho esfuerzo, Mina aniquila al kaiju con solo 3 disparos. No obstante, ella sigue atacando para dejarle en claro a Kafka su fuerza y qué tan lejos debe llegar para estar a su lado. Hoshina también le hace ver esto, pero a diferencia de los que piensan todos, él no es tan fuerte como ella para pelear contra los kaijus grandes. De hecho, se le da mejor los medianos y pequeños, siendo tan hábil con las armas afiladas que puede exterminarlos a una velocidad inigualable, siendo incluso superior a Mina en este aspecto. En ese momento queda en claro el objetivo de los nuevos reclutas, encargarse de eliminar a los kaijus residuales que aparecen luego de eliminar al principal. Estos conforman un ejército enorme, el cual ahora es más difícil de aniquilar, eso porque los nuevos reclutas se suelen cansar en este punto y se retiran debido a la fatiga, pero si logran superar esto pueden aspirar a ser capitanes. Entre ellos, Shinomiya supera esta barrera sin problemas. También Ichikawa demuestra tener potencial para avanzar mucho más, superando a Furuhashi. En medio de su exploración por la zona, encuentran a un miembro del equipo de limpieza, el cual resulta ser el kaiju transformado que vimos antes. Ok, la trama se está poniendo interesante, así que permanezca visualizando, banda. Los dos nuevos reclutas hacen lo posible por entender qué le pasa a este hombre, pero antes de poder hacerle cualquier pregunta al kaiju, este le dispara, evitando el corazón por muy poco. Ichikawa se da cuenta de inmediato que se trata del kaiju humanoide que atacó a Shinomiya en la prueba, y por eso deben tener cuidado. Intentan alertar a sus superiores de esto, pero el kaiju, además de transformarse, también puede alterar el sistema de comunicación, por lo que fácilmente puede pasar desapercibido. Dado que no quiere irse con las manos vacías, decide llevárselos a ambos como sujetos de prueba. Ichikawa se da cuenta de cuándo va a disparar, pero gracias a los consejos de Shinomiya, sabe que hay una pequeña señal en los dedos del kaiju antes de que dispare. Ichikawa le pide a Furuhashi que huya y consiga refuerzos, pero él no quiere hacerlo, hasta que ve la intensidad en la mirada de
Ishikawa, aceptando que debe hacer lo que ordena. Mientras Ishikawa se enfrenta al kaiju, Furuhashi no deja de pensar en sus días de entrenamiento y cómo es que Hoshina les advirtió que tendrán que superar una barrera del 20 a 30% de poder para ser capaces de avanzar como soldados, cosa que Furuhashi no consiguió, pero que Ishikawa podría lograr con facilidad en muy poco tiempo. Pese a esto, Furuhashi entiende que no puede dejar que siempre sea salvado, así que regresa con su amigo para atraparlo en el momento justo en el que el kaiju libera una ráfaga de disparos en él. Dado que el kaiju puede controlar quién entra y sale de su área, lo único que pueden hacer es enfrentarlo con todo lo que tienen. Afortunadamente, Furuhashi usa sus balas eléctricas para paralizar al monstruo y así darle una oportunidad a Ishikawa, quien vacía su cargador de balas congelantes. Por desgracia, el kaiju veía venir esto y por eso se protege con los cuerpos de otros kaijus para después liberar una ráfaga de disparos en Ishikawa. Al mismo tiempo, tanto Shinomiya como Kafka se dan cuenta que el kaiju humanoide está cerca, a punto de ejecutar a Ishikawa. Este sigue intentando alcanzar su arma para pelear, pero está demasiado herido y el kaiju no hace más que seguir disparándole. Furuhashi, lleno de coraje, intenta lo mismo con sus balas eléctricas, pero el kaiju ya se ha acostumbrado y dado a que es más débil, no le interesa para nada. Sigue disparándole a Ishikawa para ejecutarlo, pero este último no se rinde por más ataques que reciba, todo mientras Furuhashi solo puede mirar, rogándole a Dios o al diablo para que salven a su amigo. Es entonces que aparece Kafka convertido en kaiju, sacándole la cabeza al humanoide de un golpe. Luego de esto pone a salvo a Ishikawa y se dispone a pelear contra el monstruo. Este último no entiende por qué otro de los suyos lo enfrenta, pero empieza a dispararle para acabar con él, cosa que no sirve ya que Kafka es mucho más fuerte. Tal es su poder que el kaiju humanoide intenta alejarlos para no recibir un ataque directo, pero no sirve de nada aún yendo en serio. El golpe que recibe es tan fuerte que su núcleo queda totalmente expuesto y aún así no puede entender cómo existe un kaiju tan fuerte. Kafka se acerca para terminar el trabajo, pero los soldados aparecen y lo confunden con el responsable del ataque. Esto le da tiempo al humanoide de recuperarse y alejarse para así poder escapar. Pese a que intenta eliminar a los soldados, Kafka los protege con su cuerpo y en cuanto el monstruo desaparece, él también huye para que no lo capturen, sintiéndose contento por al menos salvar a su amigo. En su camino de huida se encuentra con Hoshina, el cual ya ha dado el aviso de su ubicación, pero planea eliminarlo por su cuenta. Kafka, pese a que ya sabía que era bueno con los kaijus pequeños, se sorprende al verlo tomarse su batalla en serio, porque nada más comenzar libera todo su potencial de combate que roza el 100%. Hoshina ataca sin dudar, logrando cortar la dura piel de Kafka como si no fuera nada, sorprendiendo a este último al ver lo que realmente puede hacer el segundo capitán. Dado a que no quiere pelear ni que lo descubran, intenta alejarse, pero Hoshina es demasiado rápido y hábil, logrando encontrar su núcleo fácilmente. Por suerte, Kafka puede regenerarse igual que un kaiju, pero esto le consume demasiada energía, así que debe huir lo antes posible. Hoshina sigue atacando, intentando acabar con su enemigo, entendiendo que por su fuerza es un kaiju muy especial, pero no puede evitar sentir algo raro. En el último segundo, cuando va a ejecutarlo, Kafka logra reaccionar a tiempo para lanzar un puñetazo que lo aleje y así escapar de la escena, llegando con Shinomiya, quien lo recibe preocupada, además de que le ordena descansar un poco y dejarse atender por los médicos. Por otro lado, Hoshina se encuentra con Mina, luciendo muy desanimado porque se le escapó el monstruo más peligroso. Hoshina le informa a su capitán que el kaiju número 8 no solo es fuerte, sino inteligente, porque hasta ahora no ha tenido víctimas conocidas y evita a los humanos, lo que por cierto es muy raro. Sin embargo, lo más preocupante es que el kaiju número 9, es decir, el humanoide, puede transformarse en un humano. No solo eso, sino que este último acaba de encontrar una nueva víctima para comer y tomar su apariencia, para así planear cómo eliminar a Kafka. Por otro lado, Ishikawa despierta en la sala del hospital y casi se le sale el secreto de Kafka frente a Furuhashi, el cual ya no piensa que el kaiju número 8 sea malo porque lo salvó del número 9, haciendo a Kafka sonrojarse y de nuevo su secreto casi es descubierto. Momento después, el resto del equipo recibe a los heridos para celebrar su primera misión exitosa, pero sorpresivamente el restaurante les sirve una cena de lujo gracias a Izumo. Resulta que este último es parte de la familia que diseñó los trajes anti-kaijus y por eso tienen dinero para dar y regalar. La fiesta inicia de inmediato y todos comienzan a tomar, pero mientras Ishikawa se pregunta qué pasará ahora, Hoshino le muestra cómo es que gracias al alcohol todos se ponen a pelear o a jugar entre ellos. De hecho, más que eso, están discutiendo todos los errores que tuvieron en la misión y cómo superarlos. Todos se quieren hacer más fuertes, no solo Ishikawa. Mientras tanto, Izumo conversa con el chef que le pregunta sobre su familia, pero este no ha hablado con su padre desde hace mucho y al parecer Aoi lo escucha sin querer. Volviendo a la cena, Hoshina felicita a Kafka por su ayuda en el campo de batalla y lo promueve a soldado oficial, alegrando a todo el equipo, y a su vez Aoi los mira aliviado de que esta vez ninguno de ellos perdió la vida, esperando a que siga así por el resto de sus días como soldados. Después de la fiesta al día siguiente, Kafka es promovido personalmente por Mina, quien lo felicita por haber ascendido de posición, pero le advierte que no se confíe porque aún le falta mucho para llegar a su lado, demostrando que aún recuerda la promesa que se hicieron de niños. Además también,
le cuenta que no debe decepcionar a Hoshina porque fue él quien abogó para que sea soldado. Kafka no ignora este hecho y sigue estudiando tanto como siempre hasta tarde, pero entonces encuentra al capitán segundo practicando, reproduciendo mentalmente la batalla que tuvo con él, asustándolo mucho cuando escucha que quiere eliminarlo tanto a él como al Kaiju número 9, pues ha reconocido que son muy poderosos y solo él puede encargarse de ellos. Mientras Kafka le promete dar su mayor esfuerzo, Hoshino le asegura que aunque no es mucho, él tiene fe en que será un gran soldado. Al mismo tiempo, en el cielo, un Kaiju humanoide acompañado de otros voladores se preparan para descender a la ciudad. Hoshina no deja de pensar en los nuevos Kaijus, porque además de ser muy fuertes, también pueden hablar o hasta actuar como humanos. Kafka, por su parte, está tomándose un momento para descansar, hasta que se encuentra que un montón de Kaijus atacaron la base. Esto pone en alerta a todos los soldados presentes, especialmente porque cada uno de los Kaijus tiene el nivel de uno principal, pero lo que es aún más extraño es que están atacando la base a conciencia, lo que significa que esto no es un accidente, dándose cuenta que deben tener un jefe, puesto a que todos suelen ser siempre muy antisociales, incluso con los de su propio tipo. Hoshina ya se había dado cuenta de esto, porque acaba de encontrarse con otro Kaiju humanoide, el cual puede hablar y busca al soldado más fuerte de la base. Sin pensarlo, lanza un ataque a Hoshina y este consigue esquivarlo, siendo elegido por el Kaiju como su oponente. Hoshina sorpresivamente no le puede cortar, porque su piel es mucho más dura que la de Kafka. Además, el poder de sus golpes es tan grande que con un solo ataque directo podría acabar con él. En otras palabras, debe luchar en serio desde el inicio. El Kaiju humanoide reconoce que es hora de empezar con el verdadero exterminio, y luego de lanzar un rugido, los Kaijus Wyvern se vuelven mucho más agresivos, empezando a atacar todos alrededor. Pasando a los demás soldados, todos intentan enfrentarse a los Kaijus secundarios, pero no pueden hacerles nada. Es ahí donde Kafka sale con su gran conocimiento sobre los monstruos, aconsejando que apunten a su espalda porque ahí está su punto débil. Sin embargo, los monstruos se coordinan para protegerse entre sí, a lo cual Shinomiya aparece como la última esperanza. Dado su gran desempeño, decidieron darle un arma personalizada en forma de hacha, con la cual puede destruir a los Kaijus más resistentes, y además de crear una onda de choque luego de blandirla. No solo eso, sino que puede desatar una gran variedad de técnicas con su fuerza bruta, quedándole el arma como anillo al dedo. No obstante, tiene problemas al enfrentarse a objetivos a distancia, pero es ahí donde entra Ichikawa con sus balas congelantes para hacer que los Wyverns caigan al suelo. Además, previene que se levanten de nuevo. Shinomiya sabe que le falta mucho para llegar a su nivel, pero reconoce que tiene un gran talento, así que le termina dando apoyo. Mientras todos los soldados se encargan de enfrentarse a los Wyverns, Hoshina tiene problemas con el humanoide porque está disfrutando la batalla, demostrando emociones más allá de la naturaleza monstruosa. Lo guía hasta la zona de pruebas, donde puede liberar todo su potencial de combate para eliminarlo. Kafka se dirige a salvar a una de sus compañeras, pero como no llega a tiempo, transforma sus piernas para acelerarlas. Logra salvarla y hace pasar todo esto como parte de su traje anti-kaiju. En ese momento llega el resto de la tercera división, uniéndose a la defensa de los heridos junto a Kafka. Rápidamente todos los nuevos reclutas se coordinan a la perfección para enfrentarse a los kaijus, e incluso los soldados que estaban fuera se unieron a la batalla, dejando a todos seguros de su victoria. Volviendo a Hoshina, este, pese a tener problemas con el kaiju humanoide, puede cortar cada vez más su cuerpo al apuntar a las zonas con menor defensa, logrando localizar su núcleo, el cual es demasiado pequeño, pero el kaiju, lejos de asustarse, se emociona de luchar contra alguien igual a él. Es por eso que se regenera y vuelve a pelear. Pero Hoshina consigue cortar su núcleo, o eso parecía. En realidad el monstruo logró moverlo en el último segundo, para después volverse más grande y poderoso, al punto en que Kafka puede detectarlo incluso sin transformarse. La lectura de poder registrada por el equipo de la tercera división es similar a la de Kafka. Luego de que el kaiju se volviera aún más fuerte, toda la tercera división se pone en alerta porque es el más grande y peligroso registrado, pero aún así Hoshina se adapta fácilmente a este tamaño. El problema es que sus cuchillas no pueden cortar tan profundo debido a esto, por eso es que se le dan tan mal a los kaijus gigantes. Por si eso fuera poco, su potencial de combate se va acabando debido al uso excesivo del traje, así que huye a uno de los edificios, usando el ataque del kaiju a su favor como una cortina de humo para ocultarse y atacar al núcleo. Sin embargo, esto lo deja expuesto a un contraataque, el cual termina con su potencial de combate. Antes de desmayarse, Hoshina recuerda cuando su padre le dijo que no tenía potencial para formar parte de la tercera división. Gracias a esto logra sobrevivir, y cuando se entera de que los civiles fueron puestos a salvo, decide seguir luchando aún sin el potencial de su traje. Todos le dicen que se rinda porque ya no puede ganarle al kaiju solo con sus espadas. Eso es lo mismo que le han estado diciendo desde que era niño, pero hubo alguien que creyó en su potencial, la misma que inspira a todos a mejorar, Mina, quien supo ver el poder de Hoshina para enfrentarse a los kaijus de menor tamaño, y por eso le pidió personalmente que fuera su segundo capitán. Este sabe que ella ha dejado la base a su cargo, así que incluso estando a punto de ser derrotado, no dejará de luchar, desatando una técnica tras otra hasta que el kaiju logra atraparlo. Kafka llega e intenta transformarse para salvarlo, arriesgando su propia vida, pero Mina aparece en ese momento para atacar al monstruo y asegura su victoria. ¡Sí! Dios mío, siento que me estoy enamorando de Mina, pero es un personaje
personaje que no existe, pi. Ella desata sus ataques contra él, pero cuando no puede apuntar a su núcleo, Hoshina intenta usar lo que queda de su poder para dificultar la movilidad del Kaiju, a lo cual Shinomiya también se une para ayudarlo. Dado que ella no puede romper la coraza del Kaiju, Hoshina se encarga de debilitarlo para que ella pueda abrirlo. A esto llega todo el resto de los soldados para ayudar, pero Hoshina no se da por vencidos, solo tiene en mente seguir cortando sin parar para probar su existencia ante los soldados. El Kaiju molesto intenta ejecutarlo, pero este fue su último error, ya que le permite a Mina liberar un poderoso disparo directo a su núcleo, terminando así la batalla. El equipo entero celebra la victoria, y aunque los capitanes quieren seguir, les ordenan descansar porque están al límite. Todo mientras Kafka los mira con mucha emoción, y Chikawa lo baja de su nube, y le pide que se esfuerce junto con todos, para que algún día pueda llegar al nivel de Mina o Hoshina. Sin embargo, en medio de las celebraciones, algo raro empieza a pasar en el cielo, y vemos una gran esfera de kaijus. Estos fueron ordenados por el más grande luego de haber perdido, para que se fusionaran en una bomba gigante, la cual en cuanto detone, tendrá el poder de una bomba atómica. Hoshina y los demás saben que no podrán evacuar a tiempo, pero tampoco pueden dispararle a la esfera. Es por eso que Kafka, en medio del miedo, sale corriendo a toda velocidad, sorprendiendo a Hoshina porque puede ir mucho más rápido que un soldado normal, pero lentamente comienza a atar los cabos sueltos, y entonces Kafka se convierte frente a todos en el Kaiju número 8. La lectura de poder es la más alta registrada en la historia, 9.8. Normalmente Kafka no habría hecho una locura como esta, pero como esto es una decisión de vida o muerte, no tiene más opción que salvar a sus amigos con su nueva transformación, y con su fuerza monstruosa empuja la bomba muy arriba, hasta el punto donde no puede dañar nada. Gracias a esto salva a Mina y a los demás, pero justo al caer al suelo, lo primero que hacen ellos es rodearlo para arrestarlo. Así es amigos, obtuve lo que quería y no me hizo sentir mejor. Luego de que el secreto fuera descubierto, los principales jefes del gobierno se reunieron para decidir qué hacer con el prota. La mayoría de ellos ya habían escuchado que el tejido de Kaiju estaba probándose en humanos, pero esto supera a cualquier investigación, así que deben tener cuidado. Es por eso que Isao, el padre de Shinomiya, sugiere que le entreguen a Kafka. Por su parte, el prota está encerrado esperando su condena. Poco después llegan Mina y los demás para escoltarlo al cuartel general, momento en el que puede ver a todos sus amigos guardar silencio, pero Ichikawa lo despide, esperando a que vuelva sano y salvo. Una vez en privado, Mina le asegura que nadie en el equipo lo ve como un enemigo, y por eso intentan reunir pruebas para demostrar que es humano. Después de que Kafka sea llevado al cuartel general, donde llevarán a cabo unas pruebas, el resto del escuadrón queda muy preocupado por lo que pasará. Todos ellos siempre vieron a Kafka como un buen amigo, que siempre los ayudó a superar a los kaijus, y por si fuera poco, los salvó cuando más lo necesitaban, pero ahora no pueden hacer nada para salvarlo. Incluso Hoshina quiere que regrese, porque quiere volver a pelear contra él. Mina hace lo mismo, ordenándole a una de sus científicas investigar a Kafka. Shinomiya va a la oficina de su padre para pedir que no ejecuten a su amigo, pero descubren que el lugar donde debería estar su corazón hay un núcleo, demostrando que ya no es humano. Pese a esto, ella elige creer en Kafka. Este último sabe que debe salir del cuartel y volver con su escuadrón, porque aún le quedan muchas cosas por hablar con ellos. A su vez, Mina convoca a los más talentosos entre los novatos, advirtiéndoles que los cambiaran de sede, debido a que la zona asignada a ellos fue destruida casi por completo. Además, espera que este tipo de ataques vuelvan a ocurrir, y ellos son la clave para detenerlos. Momento después, tanto Aoi como Izumo intentan hacer algunas llamadas para ayudar a Kafka, pero no tienen esperanzas para lograrlo. Volviendo al cuartel, Isao aparece para encargarse de Kafka en persona, liberándolo de sus grilletes, para después dispararle. Kafka se protege, pero el director lo ataca para recolectar algo de su sangre, advirtiéndole que si puede detener las balas como si nada, entonces no es humano. Kafka intenta probar que sí es, pero Isao saca sus armas especiales para demostrar lo contrario. Kafka piensa que si puede soportar los ataques, entonces demostrará que no es un monstruo, pero en su lugar siente algo parecido a cuando se enfrentó contra el Kaiju número 9. Esto es porque las armas del director están hechas con otro Kaiju, el número 2, que fue reconocido como uno de los más peligrosos en su época. Esto lo vuelve extremadamente fuerte, forzando a Kafka a convertirse en Kaiju por completo. Antes de recibir un ataque fatal, revela su forma completa, pero su lado monstruoso toma el control y lo convierte cada vez más, lanzándose contra el director para aniquilarlo, mientras ve el insecto de antes controlarlo para hacerlo, y Shinomiya intenta hacerlo entrar en razón. El resto de sus compañeros se reúnen en el gimnasio para pasar sus últimos momentos juntos, hablando de cómo les agrada a Kafka por haberlo salvado a todos en los momentos más importantes. A su vez, Mina es llamada para ser testigo de lo que harán con Kafka. Este último continúa peleando ferozmente contra Isao, pero incorpora tácticas muy humanas, como destruir su propio cuerpo para despistar, o hasta regenerarse desde el núcleo para conseguir un golpe efectivo. Aoi e Izumo conversan sobre que no juzgan a Kafka por su apariencia, sino por sus acciones, ya que estas revelan cómo es en verdad. Kafka, por su parte, logra herir al director, haciendo lucir esto como el combate entre dos kaijus numerados, y pese a esto, Shinomiya se da cuenta de que su padre le está dando la oportunidad a Kafka
de demostrar que es humano, pero su fuerza no para de crecer, llegando más allá de lo que todos esperan. La batalla se intensifica y Kafka se vuelve cada vez más kaiju que humano. Él intenta contener su poder, pero no puede controlar su propio cuerpo, solo mira cómo el padre de Shinomiya es destruido lentamente por sus propias manos. Esta sabe que es un peligro para la humanidad y aunque juró ser ella quien lo extermine, no puede aceptar que las cosas terminen así. Esto hace reaccionar a Kafka, pero el insecto en su interior lo devora, haciéndolo caer en la desesperación por saber que este es el fin. Sin embargo, en el último momento ve a Mina y recuerda la promesa que le hizo, volviendo en sí para detener sus ataques y dañarse a sí mismo, dejando en claro que es Kafka el que está controlando por completo al kaiju. Debido a estas pruebas, el director ordena que no lo eliminen, para después reunirse con el resto de los jefes del gobierno para tomar una decisión. Todos ya tienen un veredicto, pero deciden escuchar la opinión de Mina sobre Kafka, sabiendo de su relación de amigos. Ella cuenta cómo es que es un soldado sin potencial y que reprobó 12 veces el examen, pero que últimamente demostró tanto siendo un kaiju como siendo humano un gran potencial para contribuir con las misiones, dado su conocimiento sobre los monstruos y su poder abrumador. Al final los jefes del cuerpo de defensa le preguntan a Isao qué deben hacer, y a su vez Kafka no deja de pensar en cómo prefirió irse como un humano a convertirse en el mismo tipo de monstruo que hicieron llorar a Mina. Isao lo recibe al despertar, contándole que lo reconocieron como kaiju, pero dejaron pendiente si es un enemigo o no, porque él convenció a toda la junta para que demostrara su potencial como soldado. Kafka promete volverse alguien valioso para el equipo y que lo reconozcan como un buen soldado. A la vez todos sus amigos celebran que haya salido vivo de esta, pero también cada uno sabe que debe fortalecerse para que no los dejen atrás o para evitar que su lado kaiju los destruya a todos. Por otra parte vemos al kaiju número 9 terminando de investigar cómo funciona la sociedad humana. Al parecer su fuerza radica en el conocimiento que han reunido de su especie, pero ahora que sabe cómo enfrentarlos, se prepara para recuperar el poder que le quitaron a los kaijus. Y claramente esto iniciará una guerra, terminando aquí la primera temporada de Kaiju número 8. En eso nos vamos unos años atrás. Kafka y Mina se encontraron en medio de un ataque de un kaiju de magnitud 6.7, algo que causó un gran destrozo en la ciudad, pero pese al caos y los problemas, Kafka se las arregló para mantener su sonrisa y prometerle a su amiga de toda la vida que todo estaría bien. Ahora en el presente, la vemos a ella y al resto de los cazadores de kaijus enfrentarse a él, convertido en el número 8, y también descubrimos que Kafka ha dejado que su lado monstruoso lo domine por completo. Por suerte, todo resulta ser solo una pesadilla, ya que en realidad se encuentran en el cuartel general luego de su pelea contra el presidente. Mientras él se encarga de adecuarse a su nueva vida, vemos cómo es que sus amigos también están terminando de mudarse. Entre ellos Rino jura que esta vez hará todo lo que pueda para protegerlo y evitar que tenga que volverse un kaiju. Tras esto pasamos a ver a Shinomiya, quien recuerda el incidente con su padre luego de que él y Kafka se enfrentaran. No obstante, ella piensa volverse más fuerte, igual que Reno, pero no para protegerlos, sino para salvarlos a todos en caso de que lo peor llegue a ocurrir. Al poco tiempo conoce a Hasegawa, un miembro del primer escuadrón, el más fuerte y reconocido por todo Japón por enfrentarse a los kaijus más grandes. Este le escolta hasta la habitación de su jefe, un hombre llamado Narumi, el cual se encuentra jugando en su consola, completamente viciado y abstraído por el juego. Esto no le inspira el más mínimo respeto a Shinomiya, quien trata de comportarse lo más formal posible. Mientras ve cómo el capitán actúa como un niño, este último recibe un aviso de un ataque justo en ese momento y le ofrece a la nueva recluta acompañarlo para que vea cómo pelea y así demostrarle lo que debe tener en cuenta. Es así que nos trasladamos a la zona del ataque, donde nos fijamos que hay un kaiju lagarto gigante destruyendo un puente. Es entonces que el primer escuadrón aparece y Shinomiya, mientras es acompañada por el capitán de un helicóptero, nota que todo el escuadrón tiene un potencial de batalla superior al 40%, lo que los vuelve extremadamente fuertes. Estos empiezan a hacer retroceder al monstruo y entonces Narumi salta del helicóptero y usando su cuchilla gigante corta a la bestia sin mucho esfuerzo. Es ahí que le explica lo que necesita de ella, que sea fuerte y competente, no alguien educada y con buenas intenciones. Tras esto, ellos regresan al cuartel general, donde Hasegawa intenta obligarlo a ir con el jefe, pues ahora mismo tienen que discutir la situación del kaiju número 8. Kafka, por otro lado, se encuentra en su habitación ejercitándose, hasta que de repente los guardias lo escoltan a ver a Isao. Este último le presenta a Narumi, informando que desde ahora será asignado al primer escuadrón, pues quiere que el kaiju más fuerte y la
división más fuerte se unan para hacerle frente a cualquier amenaza. No obstante, Narumi se rehúsa, ya que cree que el prota es más adecuado para volverse un arma que un aliado. Isao, sin embargo, no cree que sea así, ya que quiere darle una oportunidad a Kafka de demostrar su valor. Este último también dice que todavía no puede darse el lujo de morir, ya que todavía tiene a muchos amigos que creen y esperan lo mejor de él, además una promesa que tiene que cumplirle a su amiga de la infancia. Narumi acepta que si le trae buenos resultados, lo dejará quedarse, a menos que pierda el control nuevamente. Dicho esto, vemos que la noticia se esparce rápidamente entre los escuadrones, y a su vez Isao va a inspeccionar uno de sus últimos experimentos. Momentos después, vemos que un terremoto ocurre en la gran ciudad, el cual abre un agujero en el suelo. De este salen cientos de hormigas gigantes que empiezan a atacar a las personas. Poco antes de que esto pasara, vemos como Kafka fue llevado al primer escuadrón y se le dio la bienvenida junto con Shinomiya, pero aunque los dos son talentosos, el resto del grupo no aceptó al prota por su lado kaiju. Mientras, Shinomiya intentó usar su tiempo libre para que el jefe del escuadrón la entrenara, pero este último, en lugar de escucharla, le pidió dinero porque se lo gastó todo en compras. En ese momento recibieron el aviso de un ataque y todos salieron a enfrentarse a los monstruos. Ahora pasamos a ver la destrucción en toda la ciudad, enfocándonos en unos niños que se esconden de las hormigas, a la espera de que Narumi aparezca para salvarlos. Este llega justo antes de que una hormiga se los coma, acabando con ella en un segundo. El primer escuadrón empieza a destrozar a todas las hormigas que encuentra, pero mientras ellos se encargan de guiarlas hasta Shinomiya y el prota para que acaben con ellas sin contenerse, el equipo de inteligencia se encuentra con algo conflictuado, porque de su lado tienen a un kaiju muy peligroso. Es entonces que Isao se encarga de recordarles su tarea, al decirles que su único objetivo es exterminar a los kaijus. Volviendo al combate, Shinomiya empieza a actuar, atacando con toda su fuerza, pero aunque deja a todos impresionados, no se siente conforme debido a que no es tan rápida como Hoshina o Ashiro. Pese a esto, hace buen equipo con una de las chicas y al mismo tiempo, Narumi se da cuenta de que el comportamiento de las hormigas no coincide con su naturaleza, lo que podría indicar que tienen a un comandante. Mientras tanto, las hormigas restantes son llevadas ante Kafka, el cual se prepara para pelear. Este se siente nervioso porque es su primera misión desde que lo dejaron salir, tanto que le tiemblan las piernas. Sin embargo, sabe que no puede dudar en un momento como este, ya que su prioridad es sobrevivir. Dicho esto, intenta enfrentarse a las hormigas con una transformación parcial de sus piernas y brazos, pero esto no es suficiente, ya que siguen siendo más fuertes que él. Ante esto decide transformarse por completo, pero cuando está a punto de completar la metamorfosis, esta se rompe y lo vuelve humano otra vez. Esto es aprovechado por las hormigas para mandarlo a volar, y justo en ese momento, el kaiju número 9 aparece, ya que detectó al octavo. Sin embargo, al no encontrarlo, llega a la conclusión de que es Kafka, así que le dispara al hombro. El prota intenta convertirse nuevamente, pero por más que trata, la metamorfosis acaba antes de completarse, preocupándolos a todos. Peor aún cuando un segundo kaiju 9 aparece frente a Narumi, y encima todos los que derrotaron empiezan a regenerarse, volviéndose todavía más fuertes. Kafka sigue recibiendo los ataques del número 9, que con su sola llegada acaba de cambiar las tornas de la batalla por completo. Es por eso que sigue tratando de convertirse en kaiju, pero justo ahora que es cuando más lo necesita, no puede completar la metamorfosis. Narumi, por su parte, se enfrenta a la copia del número 9, quien lo ataca con ferocidad, siendo una pelea bastante equilibrada. Volviendo a Kafka, este recibe la ayuda de su escuadrón, pero estos no duran mucho contra el monstruo. Es así que Shinomiya aparece para apoyarlo y se enfrenta al kaiju, mientras que Isao lo observa todo desde el cuartel, esperando que la nueva generación de soldados pueda superar esta prueba y demostrar que tienen lo que hace falta para defender el mundo. Shinomiya intenta ayudar a Kafka para darle tiempo de transformarse, atacando al kaiju 9 con todo lo que tiene. Por desgracia, el prota no logra transformarse por mucho que lo intenta, haciendo que ambos empiecen a desesperarse debido a la situación, que cada vez se vuelve peor. Shinomiya cree que es el kaiju quien está bloqueando los poderes de Kafka, así que sugiere atacarlo entre los dos, cosa que el número 9 responde al dividirse en dos, atacándolos a la vez. Pese a sus heridas, Shinomiya no se rinde, pues ya está harta de perder a gente que quiere. En el pasado, ella siempre admiró a su madre, por ser una soldado muy buena, pero cuando la vio herida por primera vez, prometió unirse a su escuadrón para protegerla si lo necesitaba. Por desgracia, perdió la vida antes de que pudiera tener la edad para ayudarla, y cuando buscó consuelo en su padre, vio que ni este derramó una lágrima en su funeral. Fue así que entendió que aunque no pueda salvar a su madre, le prometió volverse la más fuerte por ella. En el presente, Shinomiya continúa peleando impulsada por el deseo de salvarlos a todos, ya que no quiere perder a ninguno de sus compañeros. De esa manera libera sus técnicas más poderosas, logrando dañar un poco al número 9, pero esto no es suficiente, así que Kafka la ayuda como puede. Él intenta una vez más convertirse, y justo cuando parece que lo logrará esta vez, se ve a sí mismo siendo tomado por su lado kaiju y masacrando a todo su equipo. Es ahí que la transformación
transformación vuelve a fallar y entiende que no es cosa del número 9 sino de él, pues tiene miedo de perder el control como la última vez. Ante esto los generales deciden pasar al plan B y para eso Narumi desata todo su poder usando su arma, que es tanto una cuchilla como una pistola, quitándole el espacio para maniobrar al número 9. Por desgracia, este aprende rápidamente sus técnicas y diseña una táctica en contra. Esto empieza a asustar a los generales, pues el Kaiju 9 parece más un virus que un monstruo, pues aprende y cambia mientras más se relaciona con las personas. Pese a ello, Narumi planea derrotarlo aquí y ahora, sorprendiendo al Kaiju al ver que sigue vivo. Es así que el líder de la primera división usa su otra arma exclusiva, una retina del Kaiju número 1, la más vieja entre las numeradas. Según los informes, este monstruo era tan terrible que lanzaba ataques que eran imposibles de esquivar. Con esta arma, Narumi puede disparar al punto en el que el Kaiju va a moverse, incluso antes de que pase, pues puede predecirlo gracias a la retina, que le permite ver el flujo de los impulsos eléctricos dentro de su cuerpo. Gracias a esto, logra destruirlo antes de que se adapte nuevamente, dándoles a todos esperanza de sobrevivir. Ahora, el último que queda es Kafka, quien sigue teniendo miedo de que el Kaiju lo tome por completo y mate a todos. Shinomiya se entera de esto y por eso advierte que no debe subestimar a los demás, mucho menos de sí mismo. Kafka comprende que debe tener fe en sus compañeros, pues no son tan débiles, así que una vez toma el coraje, completa por fin su transformación, listo para la batalla. Antes de comenzar, todos los altos mandos dan inicio a la segunda fase, preparándose por si sucede lo peor con el prota. Este último a su vez le pide a Shinomiya que mientras se encarga del Kaiju 9, ella lo debe defender de las hormigas resucitadas. La pelea da inicio, pero aunque el número 9 es más hábil que la última vez, no es el único que ha cambiado. Kafka ahora domina mucho mejor sus poderes, capaz de volar en el aire y generar golpes tan fuertes que prácticamente pulverizan al Kaiju número 9, terminando así la pelea y demostrando el verdadero poder del número 8. Tras esto todos celebran e incluso Isao se emociona, pues siempre la nueva generación logra sorprenderlo de alguna manera, y en esta ocasión lo han hecho muy bien, ya que la operación en la ciudad ha tenido menos bajas y daños. Tras esto pide a sus soldados que prioricen el rescate de los civiles, pero también les felicita por haber pasado la prueba más difícil de su carrera. Narumi por otro lado presiente que algo no anda bien, ya que el Kaiju 9 dijo que iba a eliminar al prota y llevarse un gran poder de Kaiju. Es entonces que Kafka nota una parte del número 9 aún viva, el cual se burla diciéndole que aunque no lo eliminó, igual consiguió su otro objetivo. Pasemos al cuartel general, donde uno de los investigadores se convierte en el Kaiju 9, dando a entender que su objetivo siempre fue el director general. Ante esto, tanto Narumi como Kafka salen corriendo para detenerlo. Isao, luego de que el cuartel fuera destruido, se enfrenta a la nueva versión del Kaiju 9, el cual ahora es mucho más grande. Él se percata de su objetivo, el poder del número 2, así que saca sus guantes para dar inicio a la batalla. Sus compañeros intentan ayudarlo, pero saben que no pueden hacer nada, dado que solo estorbarían, así que lo mejor que pueden hacer es quedarse al margen. Según los informes, el poder del Kaiju 9 es de 8.5, exactamente el nivel que Isao puede manejar, pero cuando choca los puños con el monstruo se rompe el brazo. Pese a esto, sigue presionándose más allá, hasta usar el máximo de su poder, pese a que hacerlo le cuesta literalmente la vida, ya que este es el precio a pagar por el poder de usar los Kaijus numerados. Uno de sus ingenieros no duda y se queda con él hasta el final, tratando de controlar el poder de su traje, pero aunque lucha con todo, el número 9 sigue siendo superior, hasta finalmente sobrepasarlo por completo. Mientras sufre los ataques, ve su vida pasar frente a sus ojos, y entiendo que no tiene ni una sombra de la fuerza que tenía cuando su mujer estaba con él. Pese a la pérdida de poder, pide al ingeniero a cargo que desvíe todas las reservas de energía a los sistemas de ataque. Hacer eso significa ponerse en peligro y morir, pero a Isao le da igual, pues tiene una nueva generación muy prometedora, y sabe que puede confiarles el futuro del país a ellos. Antes de su ataque final, recuerda una conversación que tuvo con su esposa antes de perderla, que le advertía sobre si llegaba a morir en el cumplimiento del deber, mimara mucho a su hija. Isao es consciente de que jamás actuó como padre para ella, pero quiere aniquilar a este monstruo ahora mismo, para que no exista en el mismo mundo que ella. Pese a que usa el rayo del Kaiju 2, el número 9 ya se había preparado, pero antes de dar el golpe de gracia, Isao carga un segundo golpe, dándolo todo para que el monstruo sea destruido. Aún tras un golpe tan poderoso, el Kaiju 9 sigue vivo y usa sus últimas fuerzas para atrapar a Isao y así forzarlo a que sus armas vuelvan a ser Kaijus. Poco después, Kafka y Narumi llegan, encontrándose con el director general, pero el prota se percata rápidamente de que no es él. En realidad, el Kaiju 9 se fusionó y adoptó el poder de sus armas, volviéndose todavía más fuerte de lo que ya era. Al preguntar por el director, el monstruo les responde que ya murió y tomó su cuerpo. Esto enfurece a Shinomiya,
Kafka, que aparece para atacarlo por sorpresa. Aunque el monstruo trata de irse, los más fuertes del primer escuadrón tratan de detenerlo, pero no es suficiente. Kafka intenta atacarlo con toda su fuerza, pero esta vez el Kaiju 9 logra verlo y defenderse fácilmente. Luego de esto, los más fuertes de la primera división empiezan a luchar con toda su fuerza en contra del Kaiju, quien ahora es tan poderoso que no pueden hacerle ni un rasguño, o eso pensaba, ya que de un momento a otro, los poderes de Kafka se vuelven tales que le impiden la regeneración, lo que sumado a la habilidad de predicción de Narumi, lo vuelven cada vez más vulnerable. Justo cuando parece que van a poder derrotarlo, el Kaiju utiliza su último as bajo la manga y ataca a sus compañeros. Él sabe que no puede dejar de lado a los que necesitan ayuda, así que se aprovecha de esto para huir mientras lo protegen, jurándole al prota que la próxima vez que lo vea, dará inicio a la era de los Kaijus. Una vez se termina la batalla, vemos a Kafka emerger de entre los escombros, pensando en lo que le dijo su enemigo, lamentándose porque le dijo todo con la cara de su jefe. Tras esto, la primera división llevan a cabo un funeral para Isao, recordando todo lo que hizo por ellos, los Kaijus que derrotó y las vidas que salvó cada vez que salía a pelear. Ahora Narumi está a cargo de la primera división y por eso jura protegerlos en su nombre. Dicho esto, va a ver a Shinomiya, quien llora por la muerte de su papacito, pero no piensa despedirse o guardarle luto, solo lo hará cuando todos los Kaijus hayan desaparecido. Es así que Narumi promete volverse más fuerte, aun si tiene que hacerlo a golpes. Esto lo escucha Kafka, quien también se promete a sí mismo no dejar que nadie más vuelva a sufrir por ser débil. Mientras tanto, el subdirector es llevado a la zona de experimentos de Isao, y al ver lo que tenía en mente, da la orden de poner en marcha los preparativos para la batalla de su funeral. Días más tarde, Shinomiya se encuentra entrenando con los miembros de la primera división. Narumi le dio la tarea de vencerlos a todos en un mes, y solo así podrá enfrentarlo a él. Aunque parece una tarea casi imposible, ella tiene las intenciones de lograrlo, siempre y cuando se vuelva más fuerte. Mientras, Narumi se entera que Kafka ha sufrido un efecto secundario de su última transformación. Resulta que una parte de su mano no vuelve a ser humana, lo que arroja una terrible noticia sobre él, y es que si sigue este progreso, algún día ya no podrá volver a su forma humana. A su vez, él sale a recoger sus cosas de su antiguo hogar, ya que podría no volver a tener su vida normal. Antes de marcharse, va a devolver todo lo que le prestaron sus viejos amigos del trabajo, y a su vez tiene un último momento junto a ellos, como en los viejos tiempos. Tras esto, ellos lo despiden por fin, aunque algunos se sienten nerviosos debido a la pérdida del director del primer escuadrón. Pese a ello, los amigos de Kafka saben que con él todo estará bien. De regreso al cuartel, Narumi va a visitarlo, advirtiéndole que debido a su condición, no pueden aceptarlo formalmente en el equipo, ya que existe el riesgo de que se vuelva un Kaiju por completo y tengan que matarlo. No obstante, lo único que a él le interesa es destruir al número 9 y vengar al director, y si para eso tiene que usar a Kafka y sus poderes, lo hará. Este último acepta el riesgo que eso conlleva y se prepara junto con todos los demás a actuar. Por otro lado, Hoshina llega a ver lo que tenía preparado Isao, y vemos que están reconstruyendo el cuerpo del Kaiju número 10. Hoshina le intenta preguntar al Kaiju todo lo que sepa sobre el número 9, pero el 10 menciona que él lo creó, pero se niega a decir más a menos que le hagan un trato. Él quiere que lo saquen para volver a pelear contra él. Con esto no se refiere a que Hoshina lo enfrentará, sino que quiere ser convertido en un arma, pues al igual que él, ama el combate en sí mismo, y por eso solo quiere disfrutarlo junto a alguien que es de su mismo tipo. Hoshina trata de negar que sea así, pero el Kaiju lo enfrentó una vez y entiende que son más parecidos de lo que quiere admitir. Hoshina sale por un momento para hablar con sus compañeros. Estos le advierten que incluso si toma el control de su cuerpo, es peligroso hacer una arma numerada, ya que son demasiado poderosas. Aún así, Hoshina acepta, y por eso llega a un acuerdo con el monstruo. Tiempo después, vemos que la primera y tercera división se reúnen y discuten como perros y gatos. Los capitanes de ambos bandos empiezan a pelear por quién es mejor en qué cosa, con Narumi perdiendo la batalla ya que no destaca en nada, pese a su gran poder y destreza. Al final, Hasegawa aparece para calmarlos a todos y poniéndolos en su lugar, para luego llevarlos donde los altos mandos y tener una reunión entre los capitanes de todos los escuadrones. Una vez están todos presentes, se ponen a discutir porque no se soportan entre sí, hasta que Hoshina da inicio al tema principal. Este les cuenta que según lo dicho por el Kaiju 10, el número 9 lo creó como un prototipo y anhela luchar contra los que sean más perfectos después de él. Esto aterra a todos los capitanes porque también según los informes, la creación y aparición de Kaiju se ha duplicado en los últimos meses, lo que indica que el número 9 tiene la capacidad de manipular el proceso de formación de los Kaijus a voluntad, y si los escuadrones no unen fuerzas, el país entero caerá. Por si fuera poco, según las investigaciones, descubrieron que la zona donde se oculta el Kaiju 9 se encuentra
encuentra en algún punto en medio del océano, por lo que incluso determinar su ubicación podría tomarles años. Es por eso que solo pueden esperar a que actúe para atraparlo. Peor todavía, el kaiju adopta las memorias de aquellos a quienes toma como huéspedes, y eso lo vuelve más peligroso, ya que al tener el cuerpo de Isao, ahora puede saber sobre el Kaiju 10. Por eso la mejor opción que tiene el Ministerio de Defensa es poner toda su fe en los genios más jóvenes que aún no han formado. Uno de ellos es Reno, quien es un candidato combatible para el arma del Kaiju número 6, uno no tan temido en su momento que fue apodado el rey de los Kaijus. Reno va a ver a su capitán Yugo y se entera de que es un candidato para llevar el arma. No obstante, le advierte que esta carga demasiado al portador, por lo que fácilmente podría perder la vida si la lleva equipada. Es por eso que le aconseja no usarla, pero Reno sabe que si no está, nadie podrá proteger a Kafka, así que decide probar el arma. De esa forma dan inicio a la primera prueba, dándole solo los guantes para que sepa cómo se siente. Aunque Reno hace lo posible por resistir, el poder del Kaiju es tan inmenso que termina desmayándose, y entiende todo lo que ha tenido que soportar el prota hasta ahora. Al despertar se encuentra nuevamente con su capitán, quien le vuelve a aconsejar que lo deje, ya que podría morir, pero Reno no duda ni un poco. Ante esto, Yugo le da un periodo de prueba de un mes, para que demuestre ser digno de llevar el arma del Kaiju 6. Pasamos a ver a Iharu por un momento, el cual siempre ha sido talentoso en la escuela, y casi en todo lo que se propuso, por eso pensaba que algún día llegaría a ser como los grandes, como Isao o Narumi, pero en cambio, Reno es quien fue elegido para probarse el arma del Kaiju 6, lo que lo frustra bastante. Un mes después, Reno consigue soportar todo el equipo del Kaiju, pero antes de confirmar que puede usarla, Yugo le pone una última prueba, enviándolo contra un monstruo en un bosque. Al principio parece no controlar el hielo, así que Iharu lo ayuda con sus disparos, intentando ser útil también, pero para sorpresa de todos, Reno logra destruir al monstruo fácilmente, gracias a su increíble poder con la armadura, lo que deja atónito a Iharu. Este último, al ver que no puede ni siquiera contra el Kaiju residual, se siente cada vez más frustrado e irritado. Luego de haber entrado al escuadrón junto con los demás, empezó a ver cómo sus notas se congelaron poco a poco, hasta que eventualmente se topó con muros que no puede superar. Peor todavía era que cada vez que intentaba acercarse a sus compañeros, por más que se esforzaba, lo dejaban atrás constantemente, haciéndolo sentirse aún peor que antes. Fue entonces que Reno, el verdadero monstruo entre ellos, apareció desde su punto ciego, y lo superó por completo. Por esto y más, termina siendo derrotado por los Kaijus, pero esta vez Reno lo salva, y le agradece por haberlo ayudado a calmarse. Tras esto se enfrenta al Kaiju principal, pero se da cuenta que necesita más poder, así que empieza a exprimir el potencial del traje hasta el 50%. Aunque esto parece una mejora increíble, a su líder le parece que algo anda mal. Reno sigue presionándose para ser más fuerte, extrayendo un enorme poder de la armadura número 6, pero Yugo sabe que esto no es bueno, ya que en realidad no está volviéndose más fuerte, sino dejándose llevar. Al sintonizarse tanto con la armadura, esta saca a la luz su verdadero ser, en un momento de gran intensidad. Como resultado, Reno ahora es dominado por su propio deseo de poder, y empieza a atacar con todo lo que tiene, llevando su cuerpo más allá del límite. Mientras tanto, Iharu se siente de lo peor, porque cuando vio lo que le pasó a su amigo durante las pruebas, se siente aliviado, pero no por eso va a dejarlo solo. Reno, mientras tanto, sigue luchando contra el Kaiju principal, dejando cada vez más de lado a sus amigos, hasta que su cuerpo no puede más, y la pierna se le rompe. Como resultado, su jefe lo detiene, y considera que no es apto para llevar el traje, lo que lo hace sentirse miserable. A la vez que él empieza a frustrarse por no ser lo suficientemente fuerte para defender a los demás, Iharu corre por entre los bloques de hielo para alcanzarlo, pidiéndole a su capitán que les dé un poco más de tiempo, ya que tiene plena confianza en que su amigo logrará subyugar al Kaiju con el traje. Yugo se impresiona al ver que Iharu puede hacer tantas cosas solo con el 24% del potencial de su traje. Él, mientras corre hacia Reno, les dice a todos que es alguien honesto, trabajador y que se preocupa mucho por los demás. Es por eso que tiene fe en que logrará superar esta prueba y sacarlos adelante a todos. Dicho esto, llega con Reno y logra traerlo de vuelta a la realidad, llevándolo en su espalda hasta que despierta. Luego de esto, le propone una estrategia. Él expondrá el núcleo del monstruo para que pueda acabarlo con un solo golpe. Reno, al ver que su amigo siempre está ahí para animarlo y calmarlo, decide que lo intentará una última vez, dando comienzo al último enfrentamiento contra el Kaiju. Iharu corre hasta el Kaiju y mientras lo hace, Yugo pide que evalúen su potencial de combate. Este sube y baja constantemente, ya que al entrar a la zona se vuelve mucho más fuerte de lo que debería. Esto indica que es el mismo tipo de soldado que Yugo, por lo que si le enseñan a manejar mejor su fuerza, tendrán una mejora drástica en su potencial de combate. Mientras tanto, Iharu sigue temiendo que al no ser un genio como los demás, se tope con un muro otra vez, pero eso ya le da igual, pues piensa superarlo a golpes si hace falta. De esa forma, logra abrir un agujero en el cuerpo del Kaiju, permitiendo que Reno la atraviese
morirse de un disparo. Yugo recuerda su tiempo con la madre de Shinomiya, preguntándose que si estuviera viva, se hubiera puesto serio en el momento antes de ir a la misión que la mató. Terminada la subyugación, los amigos celebran la victoria con mucha alegría. Es luego de esto que Yugo empieza a llorar, recordando los viejos tiempos cuando su amiga aún estaba viva. Esto le da esperanzas, ya que significa que gracias a estos dos, el futuro estará seguro. Muy pronto la noticia de que Reno se convirtió el nuevo portador de un arma numerada llega hasta el resto de sus compañeros. Al enterarse, Kafka teme que vaya a pasarle algo si se enfrenta al Kaiju 9, pero Shinomiya le recuerda que no debe pensar que son tan débiles, pues siempre puede contar con ellos cuando los necesite. Así, él sigue entrenando, pues reflexiona sobre si en verdad es tan útil para ellos, puesto a que no lo necesitan a él, sino al Kaiju 8, dudando si su propia fuerza logrará salvar a alguien. En ese momento, Hoshino aparece y de la nada lo amenaza con su espada. No obstante, esto solo fue una broma para vengarse por haberlo ocultado su identidad. Es justo después que se pone serio y le agradece por haberlo salvado a él y al tercer escuadrón, al transformarse sin siquiera pensar en los riesgos, pero no se lo dice al Kaiju 8, sino a Kafka, que fue el verdadero héroe esa noche. El prota comienza a lamentarse, porque no siente que pueda ayudar a nadie ahora mismo. Hoshina a su vez le pide que deje de pelear como Kaiju, pues no quiere que deje de ser humano. Aún así, Kafka no piensa rendirse, pues si es para ayudar a las personas, se convertirá en un monstruo. Hoshina entiende que no va a detenerse, así que para ayudarlo, lo lleva hasta el santuario donde su familia es venerada, y ahí empiezan a pelear para entrenar. Él reconoce que se ha vuelto fuerte, pero todavía sigue haciéndolo todo mal. Para su sorpresa, Kafka recibe los mismos golpes que sintió durante su pelea contra Isao, y esto es por dos razones. La primera es que es un estilo de combate hecho para enfrentar a los Kaiju sin armas. La segunda es que confía demasiado en los poderes del número 8, lo que lo vuelve más descuidado a la hora de pelear. Esa es su principal debilidad, que no tiene confianza en su propia fuerza, pero si aprende a luchar sin armas, podría reducir el tiempo de la metamorfosis, de manera que podrá extender su tiempo como humano. Hoshina, antes de retirarse, le pide que deje de sacrificarse y trate de abrirse paso al futuro con su propia fuerza. Dicho esto, los dos proceden a marcharse por hoy, pero antes de irse, Kafka ve una aparición en el templo que lo deja con los pelos de punta. Tiempo después, lo vemos entrenando los pasos que le enseñó Hoshina, ya que fortalecer sus piernas es la base de todo el estilo de combate. El problema es que Kafka, al ser mayor que todos ellos, tiene un cuerpo que le cuesta mucho más la actividad física, y como resultado, le dan calambres a cada rato. En ese momento, Shinomiya aparece para hacerle compañía, y de paso le da la terminal que le confiscaron hace 2 meses. Aunque ahora puede comunicarse con sus antiguos compañeros, tiene miedo de lo que vayan a decirle, luego de que descubrieran su identidad de Kaiju. Al responder una llamada, se encuentra con Reno e Iharu, los cuales le expresan su preocupación por él, y a pesar de que le tienen miedo a su lado Kaiju, todos en el escuadrón saben que es su amigo y que jamás les haría nada. Esto le hace acordar a Kafka todas las veces que sus amigos le dijeron que nadie lo considera su enemigo, y sin poder soportarlo más, rompe a llorar al ver que tanta gente se preocupa por él. Tras esto, vemos como Isao sigue resistiéndose al poder del Kaiju 9, pero ya no puede hacer más e inicia el verdadero caos. Muy pronto, un Kaiju tras otro empiezan a aparecer en todo Japón, pero desaparecen antes de que llegue la división de defensa. Hoshina y el resto de los altos mandos creen que es obra del número 9, y como tal, ahora tendrán que enfrentarse a una crisis que pone en riesgo a todo el país. Ahora el subdirector no tiene idea de qué hacer, ya que es demasiado para manejar. Al mismo tiempo, Isao sigue perdiendo la conciencia, así que solo puede esperar a que sus compañeros se encarguen de los kaijus. Muy pronto todos empiezan a prepararse para lo que se avecina, y Shinomiya es enviada a probarse la armadura del Kaiju 4, misma que usaba su madre. Por su parte, Kafka va mejorando en su entrenamiento, aunque todavía le falta mucho para llegar al nivel de Hoshina. Tras un tiempo, va a comer en una azotea donde se encuentra con su vieja amiga de la infancia, la cual le invita a sentarse a su lado, y ahí, en paz, los dos sienten como si tan solo en este momento los kaijus ya no existieran. Ella también le recuerda los viejos tiempos, cuando aún eran niños y él siempre se encargaba de protegerla, haciéndola relajarse con una sonrisa en los momentos más difíciles. Para ella eso no ha cambiado, y ahora es consciente de su determinación para salvarlos a todos. Le pide que deje de cargar con todo solo, pues ella es lo suficientemente fuerte como para no tener que preocuparlo. Tras esto, los dos se separan, y Kafka, aunque tiene dudas, sabe que debe vencer al número 9 para vengar al director y salvar el país. Mientras tanto, un kaiju aparece en la ciudad y empieza a matar a la gente, dando inicio a la guerra. Ahora nos trasladamos a uno de los amigos de Kafka, quien está por acompañar a su hija al altar, ya que hoy se casará. Antes de poder llegar con el novio, un kaiju aparece para interrumpir el lugar. Aunque esta única emergencia llama la atención del departamento de defensa, rápidamente cientos de kaijus empiezan a
aparecer en todo el país, cada uno más peligroso que el anterior. Por fortuna, Narumi y el resto de la tercera división aparecen para enfrentarse a ellos y salvar a los civiles. Los monstruos retroceden, pero es más que obvio que están contra las cuerdas. Por si eso fuera poco, los kaijus atacan sitios que son fundamentales para la humanidad, como las centrales de energía eléctrica. Para Narumi resulta obvio que el número 9 es quien ha causado todo esto. Aún así, la única opción que tiene es enfrentarlo, así que manda a Hasegawa para que suelte el arma secreta. Esta es ni más ni menos que Shinomiya, quien tras haber practicado mucho igual que Reno, consiguió dominar por completo el poder del arma número 4, la misma que usaba su madre. Shinomiya sabe que no la pueden comparar con ella o su padre, pero hará todo lo posible para estar a su altura y salvar a muchas personas. Dicho esto, sale volando literalmente hacia la batalla, llegando con los soldados para enfrentarse a los monstruos, demostrando ante todos que pese a ser una novata, ya está al mismo nivel que los capitanes. Ahora es turno de Hoshina, quien está preparado con la armadura del Kaiju 10. El único problema es que al ser el primer Kaiju con conciencia aparte del noveno, su armadura también tiene mente propia y durante los entrenamientos no pudieron sacar todo su potencial porque no coordinaban bien sus movimientos. Como resultado, ahora que tienen que ir a la batalla, no pueden elegir a un objetivo. Esto dificulta mucho la pelea. Por un lado, Hoshina intenta adoptar un enfoque más estratégico y seguro para la pelea. El Kaiju 10 quiere ir completamente de frente contra los suyos. Este tira y afloja constante entre los dos provoca que no se pongan de acuerdo y terminen a merced de los monstruos. Y Hoshina ya se siente cansado de terminar siendo emparejado a tipos que no siguen sus órdenes y lo fuerzan a cambiar sus planes. Por eso mismo, permite que sea el Kaiju quien lo guíe y no al revés. Poco a poco los dos comienzan a escucharse mutuamente y no se dan órdenes entre sí, sino que coordinan para llegar a un mismo objetivo. El Kaiju demuestra cuán fuerte puede ser y Hoshina se impresiona al ver que por primera vez una pelea se le hace tan fácil. Cuando llegan con el jefe de los Kaijus del lugar, Hoshina usa la misma técnica que le dio problemas a su compañero durante su primer encuentro. El Kaiju 10 se emociona al sentir cómo la energía fluye por su cuerpo y tanta es su emoción que cuando terminan la pelea le dan ganas de enfrentarse a sus soldados. Dejando de lado el dúo cómico que son, los científicos a cargo de monitorear el traje ven que su rendimiento es del 70%, lo que les hace preguntarse cuán poderoso puede ser si lograse dominar al menos el 90%. Por otro lado, Kafka no puede ayudar debido a que si se transforma, el Kaiju 9 aparecerá y no pueden desperdiciar sus poderes ahora, pues es la carta de triunfo de la división. Por suerte, su vieja amiga está aquí para apoyarlo, preparando su gran cañón para eliminar a los más grandes. Mina inicia el ataque contra los Kaijus colosales, logrando atinarle a uno a una distancia de más de 20 kilómetros, pero aún así no se resiente, sino que sigue con energía para atacar todavía más, diezmando a las fuerzas enemigas más grandes como si nada. No en vano, ella es conocida como la más fuerte de toda la tercera división y posiblemente del mundo. En pocas palabras, Mina es una chuchas. Kafka y el resto continúan peleando, pero los líderes de cada escuadrón están conscientes que pese a lo fácil que se ve esto, todavía falta algo. El Kaiju 9 se impresiona al ver que el número 8 no apareció, pero eso no importa ya que todas sus piezas están en el tablero. De la nada empiezan a emerger todos los Kaijus que había estado guardando y todos tienen una fortitud superior al nivel 9, volviéndolos en esencia muy peligrosos. Uno de ellos se enfrenta a Shinomiya y para que no los molesten acaba con sus soldados en un segundo. Tras esto todos los altos mandos empiezan a darse cuenta de cuál es la verdadera estrategia de los Kaijus. Ellos no vinieron a destruirlo todo sin razón, sino que trajeron a un Kaiju numerado para cada uno de los miembros más fuertes del departamento de defensa. Normalmente un Kaiju de este nivel necesita a más de un capitán para ser derrotado, pero Narumi sabe mejor que nadie que ahora no pueden darse el lujo de ayudarse entre sí, por lo que le encarga a Shinomiya enfrentarse solo al número 15. Ella se da cuenta de que en los momentos más importantes siempre la han salvado y no quiere que eso se repita, por tanto eleva su potencial de combate a un 84% y encara al Kaiju. Por desgracia para ella, este es mucho más poderoso de lo que esperaba, ya que no solo se defiende de sus ataques, sino que los devuelve mucho más fuertes. La situación no mejora para el resto de los capitanes, ya que cada uno se enfrenta con un Kaiju que supera o anula sus capacidades. Los ingenieros no quieren creer esto, pero la realidad está frente a sus ojos. Los Kaijus, al igual que todas las fuerzas de la naturaleza, son hechos como una respuesta del planeta, y ellos como humanos siempre se ponen a analizar los virus y amenazas para saber cómo eliminarlos. En otras palabras, los Kaijus numerados de ahora no fueron creados al azar, sino que están hechos para acabar con los capitanes. Por otro lado, en el refugio, las personas se enteran de la noticia sobre los Kaijus numerados, y aunque a muchos les empieza a dar miedo, los amigos de Kafka saben que no es momento de quedarse quietos, sino salir a ayudar lo más que puedan. Kafka, mientras tanto, se encuentra escoltado
escoltando a los civiles al refugio y le promete a una niña que lo salvará pase lo que pase. Mientras tanto, la teniente Shinonome se enfrenta a uno de los numerados, pero presa del pánico se queda congelada debido a su fuerza superior. Es entonces que recuerda cuando Narumi la ascendió y entiende que siempre quiso ser fuerte para que se fijara en ella. Es así que eleva la potencia de combate de su traje y trata de atacar al kaiju con todo lo que tiene, intentando ganar. Por desgracia, esto apenas sirve de algo, ya que el kaiju la vence con un solo golpe. En sus últimos momentos, ella solo piensa que no quiere morir, y justo cuando el monstruo le da el golpe de gracia, Kafka aparece para salvarla. Aunque le dijeron que no podía participar en el combate, él no puede quedarse quieto mientras ve cómo sus compañeros están en peligro. En otras palabras, el kaiju número 8 se ha unido a la batalla, la cual tendremos que ver en la temporada 3. Así que dejo esto con un continuará.